Hola niños, el día de hoy en la asignatura de Ciencias Sociales vamos a ver un tema relacionado con la Edad Media. Entonces vamos a hacer un breve recordatorio, como una breve recapitulación, porque yo les he mencionado a ustedes de que todo esto de historia, todo tiene relación entre sí. Finaliza una etapa e inicia la otra y cada una pues tiene sus características, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca de el feudalismo. Entonces, vamos a trabajar, vamos a platicar un poco acerca del feudalismo. Entonces, recordemos nosotros que en la Edad Media, ¿sí? Había prácticamente un desorden en cuanto a los mandatarios o a los reyes o a las personas que estaban a cargo de cierto territorio, en los cuales estaban distribuidos o estaban organizados, etc. Entonces, después de la Edad Media, o más bien al decir en la Edad Media, surgió un nuevo concepto que le conocemos como el feudalismo. Entonces, vamos a ver qué es el feudalismo. Y vamos a decir que el feudalismo fue una organización política, económica, social y cultural que se consolidó a partir del siglo XI. A ver, vamos a hablar acerca del feudalismo. Es básicamente la organización que se dio en cuanto a las personas, de cómo iban a gobernar, quiénes iban a gobernar, qué iban a gobernar y cómo lo iban a hacer. Entonces, aquí en el feudalismo dice se consolidó a partir del siglo XI. Quiere decir que ya lo venían tratando de hacerlo anteriormente, pero por las diversas situaciones del pueblo, de la política, de la democracia, etcétera, no se pudo llevar a cabo hasta el siglo XI. Entonces, ¿por qué le llamamos una organización política? Primero, política porque estamos hablando de jerarquías, de personas capacitadas o personas que tomaron el mando para guiar este pueblo. Entonces, de lo político viene y se desprende lo económico. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de lo económico, acá en esta parte de la historia, estamos hablando específicamente de la repartición de tierras y la apropiación de tierras. ¿Por qué razón? En esta época no era como la edad actual, que usted, en el caso de sus papitos, tienen el nombre, a su nombre, la escritura de su casa que le pertenece o del pedacito donde están. Entonces nadie se lo puede ir a quitar, ¿sí? Porque está su nombre. En este caso, en este siglo, en este tiempo, no era así. O sea, que si yo me decía, bueno, este territorio es mío y yo me adueñaba de él y era mío. O sea, la tierra no tenía como que dueño específicamente. Entonces, vamos a ver despuesito ahorita la jerarquía, pero la máxima autoridad era la que delegaba las propiedades de la tierra. Él era el que los daba a conocer como propietarios de algunas tierras. Entonces, ¿por qué social? Porque la sociedad era el pueblo. Entonces, el pueblo era el que giraba en torno al rey, a la persona que mandaba. ¿Por qué cultural? Porque recordemos que aunque sea una época muy limitada, también ellos tenían una cultura que practicaban. Entonces, veamos acá. Entonces, en el feudalismo, en esta parte de la historia, en lo que nos vamos a enfocar es en la estructura política y la organización como tal. Entonces, tenemos acá en la imagen, si se dan cuenta, el rey era el que estaba hasta arriba. Él era la máxima autoridad en esta época del feudalismo.
De ahí viene el alto clero, que eran los cardenales y los obispos. Seguía la alta nobleza, los príncipes, duques, condes y marqueses. En el clero medio, los abades, las abadesas, los miembros de los cabildos, curas de parroquias, etc. La media nobleza, los caballeros y nobleza de toga. El bajo clero, que eran los curas, los frailes y las monjas. La baja nobleza, que eran los hidalgos. Y acá, si se dan cuenta ahí en la imagen, dice separación entre los del privilegio y el pueblo llano. Es decir, que hasta la baja nobleza y el bajo clero era la máxima autoridad. Los que están abajo sí forman parte de la organización, pero ya no participan en la toma de decisiones. Y en este caso están los niveles modestos, que eran los artesanos, los profesionales, los liberales, los labradores, de tierras, etcétera. También los ricos, que son los comerciantes, los banqueros, los pequeños propietarios agrícolas, los pobres, los campesinos, los jornaleros, los trabajadores y los urbanos. Entonces, se dan cuenta, ellos pertenecen también a la organización, pero no en la toma de decisiones, ¿sí? Obviamente ellos están ahí porque ellos eran parte del pueblo, pero en la máxima autoridad, ¿quién era? Muy bien, el rey. Entonces, y ahora se van a preguntar ustedes, pero miren, pero ¿por qué tanto religioso? Si se dan cuenta, están los abades, abadesas, los miembros de los cabildos, los curas, las parroquias, los cardenales, los obispos, los príncipes, los duques. Si se dan cuenta, todas estas palabras vienen de una religión. Y ahorita vamos a ver el siguiente subtema. A partir de esta organización, la iglesia, específicamente la iglesia católica, tiene un poder bien específico y bien amplio en este tipo del feudalismo. Dice, la iglesia católica era una fuente de unidad para las comunidades dispersas y los reinos divididos. Recordemos que siempre por la organización, la jerarquía, la lucha de poderes, siempre los reinos o las comunidades se dispersaban, unas jalaban por su lado, unas iban por otros lados, pero el centro de la unión era el poder de la iglesia y específicamente la iglesia católica. Por esa razón es que en la organización, en la pirámide que vimos, si se dan cuenta, está lleno en la parte de arriba de muchos personajes y de muchas personas meramente religiosas. Entonces, el poder de la iglesia era bastante alta. ¿Por qué? Porque ellos conformaban la organización del poderío o del alto mando de este tipo de comunidad y pueblo. Ahora, el poder más importante lo tenía el Papa, obispo de Roma. Es como en la situación actual, ¿sí? El mayor poder, el alto mando, lo tiene en este caso, es el Papa Francisco. Él es y reside en Roma, y él es el alto mando, él es el que manda todas las órdenes a todos los países del mundo de la Iglesia Católica. Entonces, esto ya viene desde esta época, del feudalismo. Entonces, el Papa era el alto mando de todo lo que es el feudalismo. Entonces, desde esa época hasta la actualidad, el Papa tiene el alto mando, pero estamos hablando de la Iglesia Católica. Ahora vamos con el otro tema que habla sobre la ciudad medieval. Entonces, recordemos de que como estaba constituido por tierras o por ciertos específicos pedazos de tierra, entonces había una estructura. Ahora, esta ciudad medieval, ¿qué hacía? ¿Cuál era su función? Era específicamente como la actual Municipalidad de Guatemala, que sabemos que la Municipalidad de Guatemala tiene funciones específicas. Entonces, la ciudad medieval esas funciones tenía, pero en su estructura tenía varias partes. Veamos cuáles son. La plaza central o el mercado, ¿sí? La muralla interior, la muralla exterior, la catedral y el ayuntamiento. Entonces, todo esto era una pequeña ciudad y recibía el nombre de ciudad medieval.
Entonces, todo esto que está en la parte de acá estaba estructurado con una intención. ¿Cuál era la intención? Tener un mayor control de la comunidad. Y si se dan cuenta, como dijimos que en el poder de la iglesia era bastante, si se dan cuenta, la catedral, o sea, la iglesia católica, estaba dentro de la ciudad medieval, no podía estar afuera. ¿Por qué? Porque su influencia era demasiada. Entonces, en conclusión, el feudalismo es una época de la historia en la cual podemos nosotros identificar que allí se ubicaron en lo de la organización social, es específicamente eso, la organización, delegación de funciones, quién va a hacer tal cosa, quién va a hacer tal cosa, pero uno de los grandes datos es que la Iglesia Católica tuvo una imponencia o una influencia muy grande en esta época, que fue la que se consolidó, surgió en el siglo XI. Entonces, espero, niños, que les haya quedado clara esta explicación. Igual, siempre recuerden, por favor, leer su libro, que es lo que les he pedido en las guías, y cualquier duda o consulta me la hacen llegar. Adiós, niños. Muchas gracias.